Bienvenidos amigos al podcast de HR and Mindfulness. Mi nombre es Sofía Juárez y este es tu podcast que te acompaña día con día. Hola chicos, muy buenas noches. Mi nombre es Sofía Juárez y aquí como siempre en el podcast de HR and Mindfulness. El día de hoy les traemos un invitado súper especial. Él se llama Alfredo García Suárez. Él es terapeuta psicoespiritual y bueno, pues viene aquí a acompañarnos el día de hoy para platicarnos un poquito acerca de qué es el enfoque de terapeuta psicoespiritual. Bienvenido Alfredo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias Sofía, gracias por la invitación, un honor estar aquí contigo. No, el honor es mío. Muchísimas gracias por ahora sí que aceptar mi invitación. Platícanos un poquito, este enfoque de psicoterapeuta espiritual, ¿qué es? Platícanos un poquito. Mira, la terapia psicoespiritual es una mezcla de técnicas de psicología, tales como la psicología gestal, psicoterapia, análisis transaccional, bioenergética, en fin, varias de estas técnicas que, aunadas a algunas técnicas de medicina alternativa, llevan a una terapia muy rápida, en sesiones largas, digamos, de 3 horas aproximadamente. Te llevan a ir al origen del problema más que en centrarnos en lo que la mayoría de las técnicas de medicina alopática o psicología te llevan, que es el síntoma. Entonces, más que en el síntoma, es tratar de llegar al origen. Y una de las herramientas más importantes que tiene esta técnica es la hipnosis regresiva, justamente. Ok, excelente. Oye, qué interesante la hipnosis regresiva. Y platícanos un poquito en qué consiste exactamente la hipnosis regresiva, cuál es la técnica, cómo se maneja esto, por favor. Mira, la hipnosis es un estado que de alguna manera podríamos decir que es un estado natural del ser humano. Son estados en los que regularmente entras tanto de noche como de día, o sea, estando dormido, estos ciclos ultradianos y circadianos que de repente nos hacen, digamos, no darnos cuenta de lo que estamos haciendo de manera consciente. A lo mejor de pronto llegas a tu casa y dices, ¿yo qué hago aquí si yo iba a ir al banco? O que de pronto estás leyendo un libro y los últimos 2 párrafos no te acuerdas ni siquiera lo que leíste y te tienes que regresar. Exactamente. Estás en un estado hipnótico de alguna manera que entraste en automático. Básicamente, el estado de hipnosis es entrar en una onda, en una frecuencia cerebral diferente a la que normalmente estamos. Nosotros regularmente nos movemos en estado beta, es el estado de alerta, en donde nuestras frecuencias van de 14 a 30, 32 Hz. Cuando nosotros entramos a partir de alfa, digamos, en donde ya son de 8 a 12, 14 Hz, o entramos en un estado teta, en donde bajas todavía aún más de 4 a 8 Hz, ya entras en un estado muy profundo, no de inconsciencia, sino de hiperconsciencia, porque uno de los mitos es creer que cuando tú estás en hipnosis te duermes o pierdes la conciencia. O la gente dice, bueno, es que si me hipnotizan van a poder hacer conmigo lo que se les pegue la gana y no voy a acordarme absolutamente de nada. Y no hay nada más erróneo, digamos, que creer esto. Realmente nuestro cuerpo queda en stand-by, pero nuestra mente entra en un estado de alerta, en un estado de conciencia tal que puedes acceder a recuerdos que estaban ahí en tu mente, quizá tan antiguos como vientre materno. Entonces, muchos de los problemas que traemos, traumas, complejos, situaciones de rechazo, y esto vienen desde ahí. ¿Cómo se entra a estados de hipnosis? Hay varias técnicas. Una de las técnicas es simplemente técnicas de relajación, de ir llevando a un estado cada vez más profundo de relajación a las personas. Y hay algunas otras técnicas como el Brain Matrix o el Energetic Clearing Process, que es a través de puntos de presión disparas memorias emocionales. Entonces, dependiendo el punto de presión que hagas en diferentes partes del cuerpo, chakras, son los estados, digamos, alterados de conciencia a los que puedes llegar. Wow, qué interesante. La verdad es que, bueno, con toda esta investigación, como tú comentas, puedes llegar a un estado hasta inclusive de somnolencia, ¿no? O sea, donde el paciente puede recordar cosas que a lo mejor el inconsciente tenía guardadas, ¿correcto? Es correcto. Ok, perfecto. Oye, ¿y este tipo de terapia para qué tipo de paciente se aplica o para qué, por ejemplo, a qué persona le pudiera servir en un momento dado si alguien quisiera probarla? Pues básicamente es para cualquier persona, no nada más para padecimientos emocionales, sino también incluso para padecimientos físicos. Porque aquí partimos de la base en que la mayoría de las enfermedades tienen un origen psicoemocional. Entonces,
cuando tu cuerpo está hablándote, cuando tu cuerpo está presentando una enfermedad, nosotros tendemos a considerar las enfermedades como algo negativo, como un enemigo a vencer, cuando en realidad es un aliado a entender. Es entender qué es lo que tu cuerpo te está diciendo a través de esta enfermedad para poder ir al origen psicoemocional, poder liberarlo y que la enfermedad automáticamente se vaya. Entonces, ¿quiénes pueden acudir? Pues bueno, niños, jóvenes, adultos, ancianos, todo mundo con enfermedades emocionales, psicológicas o físicas. Realmente es sumamente amplio el uso que se le puede dar y los beneficios que se pueden obtener de esta terapia. Excelente. Oye, ¿y más o menos cuánto es la duración de este tipo de terapia? Pues mira, como te decía, las terapias, aunque las sesiones duran aproximadamente 3 horas, podríamos decir que la terapia empieza antes, porque en mi caso particular te envío un cuestionario antes de la terapia. Este cuestionario lo llenas lo más a conciencia que puedas y ahí empieza realmente la terapia, porque empiezas a través de las respuestas que estás dando a hacer una introspección en las situaciones que has vivido a lo largo de tu vida, desde las enfermedades que tenías de niña o niño, las enfermedades de tus padres, cuál era la relación entre ellos, la relación en la escuela, con hermanos, etcétera. Entonces ahí empiezas este trabajo de introspección. Cuando yo recibo el cuestionario, lo estudio y para cuando tú llegas a la sesión yo ya tengo una muy buena idea de por dónde va la cosa a través de las respuestas que tú me diste. Ok. Y bueno, te digo, la sesión es larga, pero normalmente no pasan de 3 o 4 terapias, 3 o 4 sesiones para alcanzar los resultados que buscamos. Y desde la primera hay resultados extraordinarios. Excelente, qué padre. No, pues la verdad suena muy interesante ese tipo de terapia. Y bueno, a comparación, por ejemplo, de todas las demás como cognitivo-conductual, como psicoanálisis, ¿no? Digo, de repente tenemos por ahí también la breve sistémica. Esta terapia, por ejemplo, ¿en qué se diferencia? Platícanos un poquito. Bueno, tiene, digamos, un poquito incluye a las otras técnicas. Sin embargo, por ejemplo, hay técnicas que son muy lentas, como el psicoanálisis, porque como es por libre asociación y la gente va platicando y van de a poquito en poquito y son terapias de 40, 50 minutos. Digo, yo tengo pacientes que han estado 20 años en terapia y realmente no han resuelto gran cosa porque están semana tras semana o cada 15 días y están yendo y terminan por, ¿cómo podría decirte? En vez de buscar una solución, terminan como con una muleta. Entonces ya no toman decisiones porque ya es, tengo que preguntarle a mi terapeuta, tengo que preguntarle a mi psicólogo, tengo que buscar cuál es la respuesta y entonces tu tarea, tu vida, la vive alguien más por ti. No tomas responsabilidad de que tienes que hacer una tarea y que tienes tú que generar los cambios desde dentro. Y la otra es, otra de las diferencias es que muchas de estas técnicas se basan, como te decía en un principio, en el síntoma. Entonces tú dices, bueno, yo estoy deprimido porque me divorcié, porque estoy viviendo un duelo, porque cualquiera de estas circunstancias. Y entonces se enfocan en ese último evento, en tratar de explicarlo y vivir ese duelo, cuando en realidad la mayoría de estos eventos vienen desde etapas muy tempranas de la vida, en donde, por ejemplo, la depresión, para poder llegar a una depresión apática, en el último evento, que sería la gota que derramó el vaso, se inició desde una etapa muy temprana, en donde tú intentas hacer algo para ser aprobado, para ser admirado, para ser querido, y entonces te echan para atrás, porque no es legal, porque es inmoral, porque es en contra de las reglas de la casa, de la escuela, lo que sea, y regresas sacado de onda. Intentas otra cosa y te vas para atrás y regresas pues triste. Otra cosa y regresas para atrás y regresas enojado. Y así hasta que en uno de esos intentos, en el último intento, regresas en lo que se conoce como una depresión apática, porque ya no quieres abrir las cortinas, no quieres levantarte de la cama, estás totalmente abatido. Pero esa es realmente la gota que derramó el vaso, no es lo que hay que tratar. Lo que hay que tratar es todos los eventos que hubo a lo largo de tu vida y te digo, desde etapas tan tempranas como vientre materno. En algunas ocasiones, por ejemplo, gente que ha vivido con un patrón de rechazo toda su vida, cree o no entiende por qué, porque en su casa lo han querido, porque en su casa lo han tratado bien, porque nunca se ha sentido así. Y cuando regresas a través de la hipnosis, por ejemplo, a vientre materno, te das cuenta que a lo mejor la niña esta escucha que el papá quería un varón. Y entonces, a lo mejor de broma, le decía al doctor, y si no es varón, lo regreso, si no es varón, no pago. Entonces la niña dice, me van a rechazar, no me van a querer. O el niño.
Entonces, hay muchas situaciones que se pueden presentar desde etapas tan tempranas. A lo mejor puede ser porque pues ya no esperaban otro niño, porque fue el chiripazo, porque fue el pilón. Exactamente. Y bueno, esos son algunos ejemplos, ¿no? Claro, claro. Oye, y platica un poquito de las vidas pasadas. Digo, ¿cómo afecta esto en nuestro estado emocional? Platica un poquito acerca de esto. Bueno, aquí habría que partir justamente digamos, del origen del nombre de esta terapia. La nombré psicoespiritual porque justamente no hay una concepción de una salud total si no entendemos que no somos seres físicos, nada más. El cuerpo físico, digamos, es una parte pequeña de lo que verdaderamente somos. Nosotros somos seres con muchísimo más, digamos, energía, muchísimo más conciencia que lo que simplemente vemos en el espejo. Lo que nosotros vemos en el espejo no es sino una manifestación pequeña de esta energía, de este ser, de esta alma que nosotros somos. Cuando nosotros, digamos, usando este principio filosófico de René Descartes, este francés que hace más de 400 años decía, primero pienso y luego existo. Justamente lo que hablaba era de física cuántica. Él lo que hablaba es que atrás de todo, atrás del átomo, atrás de protones, neutrones, neutrinos, y cuando llegas atrás del quarks, atrás del quantum, no hay nada. Es información, no hay energía, no hay materia. Y esto se va convirtiendo en materia o se va convirtiendo en energía, de acuerdo a un pensamiento que hay detrás, de acuerdo a una inteligencia que hay detrás de todo esto. Entonces, basándonos en este principio, podemos entender que si nosotros, antes de existir en un cuerpo físico, ya éramos, entonces, ¿por qué escogemos un cuerpo físico? ¿Por qué escogemos esta familia, esta nacionalidad o todas estas características? Entonces, ahí nos damos cuenta que hay experiencias anteriores que tenemos que aprender, todo lo que dejamos pendiente, todas las materias que no pudimos aprobar. Entonces, regresamos a una existencia, digamos, utilizando un vehículo nuevo para poder cubrir lo que dejamos pendiente en otras. Totalmente. No, qué interesante, la verdad. Me encanta este enfoque. Muy bien. Oye, y bueno, pues ya para terminar, platícame un poquito, ¿cómo sabemos nosotros que estamos con un buen terapeuta? O sea, ¿cuáles serían como los indicadores o, por ejemplo, los puntos claves para podernos dar cuenta de que estamos con alguien que realmente nos está funcionando, ¿verdad? Bueno, lo primero yo creo que es entender que el terapeuta no puede emitir ningún juicio. Nosotros, si vamos con un terapeuta y el terapeuta empieza a decirnos que nosotros estamos bien y el otro está mal, o que los otros están bien y nosotros mal, ya empezamos mal, porque nosotros debemos de entender que, una de las formulitas de la teoría conductivista de la psicología te dice que C igual a M más C, en donde C es conducta, M medios, estímulos. Entonces nosotros, toda conducta es dada de acuerdo al medio en el que te desenvuelves y los estímulos que recibes. Entonces, si bien puede ser que algo que haces no es moral, no es ético, no es aceptable, no es justificable, sí puedes entender cuál es el origen. Entonces no hay un juicio, no hay de tú estás bien y tu esposo está mal, porque de alguna manera todas las relaciones debemos de entender que no son personales. Tú buscas, por ejemplo, a través de tus parejas, resolver situaciones que a lo mejor querías enseñarles, lecciones que querías darle a tus padres. Y a través de tus hijos regularmente buscas rescatar a tu niño interior, más que rescatar a los hijos. Entonces, cuando tú entiendes esto y entiendes que no es personal, tienes que entender que un terapeuta que empieza a tomarlo o a darle un enfoque de personal ya va mal. Entonces, esa sería una de las tips, digamos, para entender esto. La otra es cuando me han llegado pacientes, por ejemplo, que van con un psiquiatra y el psiquiatra le dice, te voy a empezar a dar medicamentos y vas a empezar a sentir mejoría dentro de unos 10 meses. Literal me lo han dicho así pacientes. Y dices, bueno, oye, una paciente me acuerdo que llegó muy desesperada y dice, oye, que vengo del psiquiatra, me dijo que para empezar a mejorar más o menos van a pasar 10 meses. Dice, yo quiero que me digas si es cierto, porque si esto es cierto, dice, me suicido. Yo no puedo aguantar 10 meses con estos ataques de pánico, con este sentimiento de que me muero, de que estoy inhabilitada para llevar una vida normal. No puedo, ¿no? Entonces dices, pues totalmente inadecuado el comentario. Qué fuerte, ¿no? La verdad, sí. Claro. Sí. Entonces, te digo, todas estas terapias que son interminables, terapias que son de años, terapias en que te dicen, no, mira, ven, te platica, empezamos a establecer el rapport y cuando apenas estás queriendo hablar, te dicen, bueno, nos vemos la próxima semana, pues te das cuenta que muchas de estas personas a lo mejor
quiero pensar que no de una manera con falta de ética, sino a lo mejor por falta de experiencia o algo, te enganchan y te enganchan y te enganchan. No quiero pensar que en vez de tratar de resolver tu problema, estén tratando de resolver el de ellos, ¿no? Exactamente. Y aparte ahorita, suena mucho las pseudociencias, ¿no? O sea que, por ejemplo, hay mucha gente, no sé, coaches, por ejemplo, que te resuelven la vida o que te hacen estas maravillas, ¿no? Entonces son las famosas pseudociencias. ¿Qué piensas sobre este tema? Híjole, bueno, aquí es un tema pues bastante largo porque hay mucha gente que no ha terminado de resolver lo suyo, lo propio, y simplemente se meten a estudiar técnicas, no sé, como dices tú, de coaching. Exacto. En donde siguen como una receta de galletas, ¿no? Y tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro, y entonces... Wow, es como el que llega deprimido y te estoy deprimido y te dice, no, pues alégrate, sonríe y sale a la vida. Exactamente. Y dices, oye, sí, está padrísimo, se oye muy padre, pero ¿cómo le hago? No, es que mira, tienes que salir y haz ejercicio y brinca ya, sí, ¿verdad? Y sal con amigos, sí. Pero esa no es la solución. La solución está primero en encontrar cuál es el origen del problema. Y normalmente estos coaches no están capacitados para ir al origen del problema. Te van a dar la receta de galletas, pero no van a ir al origen. Exactamente. O por ejemplo estos cursos milagrosos, ¿no? Que también por ahí vemos que también suelen sanar ciertas heridas, pero no llegan a la raíz, ¿verdad? Claro. Perfecto. Oye, y bueno, por último, Alfredo, ¿qué libros nos recomiendas leer, por ejemplo, para la gente que te está escuchando? ¿Algún libro que les puedas recomendar? Híjole, bueno, hay muchísimos, pero yo les recomendaría que ahora se dieran cuenta de que todo se puede cambiar. La epigenética es una de las nuevas ciencias que están demostrando todo esto que desde hace siglos se hablaba, ¿no? De que el pensamiento puede crear y puede cambiar. Y epigenética quiere decir que va más allá de lo genético, que puedes cambiar la parte de la genética. Y entonces médicos, científicos como Bruce Lipton, como Joe Dispenza, gente de esta que te dice que con el pensamiento y la alimentación puedes cambiar la mitocondria de la célula y cambiar, incluso erradicar enfermedades dentro de tu cuerpo y dentro de tu mente, son maravillosos. Hay otro libro que me encanta que se llama La enfermedad como camino, que es de un par de médicos alemanes, no recuerdo su nombre, son extraordinarios, respecto al tema de la reencarnación, poder entender cómo funciona esto. Les recomendaría a Bruce Goldberg, los libros de Bruce Goldberg. Hay uno muy bonito, muy bonito, que se llama Sosegar el alma. Es extraordinario. Otro murió desafortunadamente hace poco, Brian Weiss. También hay un libro, el primero que escribió él, que se llama, bueno, el primero no de psiquiatría, sino el primero de este tema, se llama Muchas vidas, muchos maestros, o Muchas vidas, muchos sabios. Excelente libro, sí. Es muy, muy bueno. Hay otro que escribió una mujer que se llama Robin Norwood hace ya muchos años. Ella se hizo famosa por un libro que se llamaba Las mujeres que amamos demasiado, alguna cosa así. Sí. Pero tenía un libro que se llamaba ¿Por qué esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Y es un libro muy bueno. No es fácil de encontrar, pero seguramente si lo googlean pueden comprarlo en línea. Totalmente. Pues muchísimas gracias. Y por último, Alfredo, ¿en dónde te pueden encontrar la gente que te está escuchando? Si quiere, por ejemplo, tener una sesión contigo, ¿dónde te pudieran contactar? Bueno, en Instagram estoy como Alfredo García Suárez, pero es @Alfredo Garzú, Garzú con S de García Suárez. Me pueden encontrar también como Terapia Psicoespiritual Alfredo García en Facebook. O en mi WhatsApp es 987-873-9189. Y bueno, pues me pueden mandar un mensajito y con todo gusto los atendemos. Excelente, Alfredo. Pues muchísimas gracias tenerte aquí conmigo y ya estaremos platicando en otra ocasión. Te agradezco mucho la compañía. Al contrario, es un gustazo y pues muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado en este espacio, que es tu espacio. Nos vemos en la próxima sesión privada en terapia. Gracias.